Si bien el coronavirus todavía no tuvo un impacto fuerte en la Argentina, no lo podemos subestimar, porque el sistema de salud vaciado como está en esta situación no puede absorber ningún tipo de pandemias. Y hay que tener en cuenta que las condiciones sociales agravan la incidencia de cualquier enfermedad. Y en un país donde hay un 50% de inflación, un 10% de desocupados y 5 millones de nuevos pobres, mientras se degradan las condiciones de vivienda, las condiciones de educación y las condiciones de salud, una medida verdaderamente de emergencia sería duplicar los subsidios sociales y a las distintas familias afectadas. Hay 20 millones de familias que no tienen cloacas y la mayoría de los residuos cloacales se vierten sin ningún tipo de tratamiento en ríos y arroyos. Cuando los agrotóxicos hacen estragos con la contaminación de comunidades enteras, lavarse las manos no es una responsabilidad individual, es un derecho que el Estado cercena a millones de familias y hay que conquistarlo. En este contexto necesitamos afectar las ganancias capitalistas, que las empresas que venden alcohol en gel, barbijos y todos los insumos necesarios para las medidas básicas preventivas sean confiscadas y su producción alcance un nivel necesario para cubrir las necesidades bajo el control de sus trabajadores. El decreto de necesidad de urgencia de Fernández marca la emergencia sanitaria de un año, restringe las actividades de más de 200 personas como eventos artísticos, deportivos o culturales, pero no habla en ningún momento del hacinamiento que todas las trabajadoras y trabajadores de la salud vivimos día a día en el transporte público. Deberían exigirle a esas empresas que se llevaron millones de ganancias el aumento de la cantidad de coches y frecuencias para mejorar el servicio. Por otro lado, penaliza la responsabilidad individual de quienes no cumplan con la cuarentena, pero no dicen nada de exigir a las patronales licencia paga ni tampoco de la prohibición de los despidos para evitar represalias, por ejemplo, con trabajadores precarizados y terciarizados que no puedan cumplir con la medida por la exigencia patronal. También anuncian 1.700 millones de pesos para paliar la pandemia, pero eso no es ni siquiera un parche frente a los millones que se llevan en el negociado de las obras sociales, las terciarizadas y los laboratorios. En definitiva, no dan ninguna respuesta concreta a los hospitales superpoblados y con falta de personal. Sin ir más lejos, Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, dijo que iba a convocar a todas aquellas enfermeras, en realidad 200 enfermeras, que se jubilaron en los últimos años. Es insólito querer convocar a aquellas personas que son el sector más vulnerable frente a la pandemia, mientras las trabajadoras de la salud tenemos que tener 2, 3 trabajos y hacer horas extras para poder llegar a fin de mes, cuando las residentes y concurrentes denunciaron que hacen guardias de 40 y 72 horas sin dormir. Una verdadera medida de emergencia sería pasar a planta permanente a todos los trabajadores precarios y terciarizados del sistema de salud, tomar la cantidad de personal acorde a la demanda y reincorporar a todos los despedidos del último tiempo, como por ejemplo los del Hospital Posadas. También es un problema el manejo de la información. Necesitamos comités idóneos de profesionales que elaboren las estadísticas en conjunto con las universidades y sectores de trabajadores para tener datos verídicos de la epidemia. Por otro lado, es importante la conformación de comités de seguridad e higiene, como están haciendo los trabajadores aeronáuticos de GPS, para ponerle un límite al abuso patronal y conquistar las medidas necesarias frente a la emergencia. Ningún gobierno va a querer afectar las ganancias de los capitalistas, por lo tanto necesitamos una alternativa de los trabajadores y los pacientes que somos quienes usamos y sostenemos el sistema de salud, para conquistar un presupuesto acorde a las necesidades en base al no pago de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas.